Sí, por supuesto que es buenísimo usar herramientas, TICs para dar clase y para organizar el trabajo. Fundamentalmente creo que en el caso particular mío significó un cambio, una mejora terrible el hecho de tener disponibles los textos digitalizados. Siempre, sobre todo del hecho que uno vive en escuelas en pueblos pequeños, que no tenemos acceso a las librerías, tanto como viviendo en ciudades grandes. Además, el hecho de que nuestras bibliotecas de los institutos no son bien especializadas en las carreras que tenemos, porque tenemos carreras de ciclo cerrado. Entonces tenemos algunos textos de algunas carreras, generalmente los básicos. Pero bueno, darle a los alumnos esos textos llamados básicos o quizá clásicos, porque son los más tradicionales, por supuesto que limita las miradas y las lecturas. El hecho de tener los textos digitalizados o los lugares donde poder consultar en internet tiene que necesariamente que ampliar la mirada, y eso es algo muy bueno, ¿no? Las horas de consulta se amplían, las disponibilidades también. Si más de una vez estamos haciendo cola para leer textos, si todos tenemos los textos digitalizados, manejamos nuestros tiempos con una eficacia mayor. O por ejemplo, tenemos que explicar cómo producir un ensayo. Es perfecto, una ayuda muy simple, ¿no? Tener un texto que tenga en colores marcados los recursos. Bueno, si vos les das un Word a los chicos, a la gente en el profesorado, en los primeros años, con los colores diferentes, puedes trabajar de una manera tan simple que uno dice, no es nada el color de un texto. Sí, pero sí es importante que el libro no lo tendrían todos. La fotocopia en color insume no solo papel, sino también el gasto económico. Un detalle tan sencillo, y eso ampliado a todos los días que vos trabajes con textos y con análisis de texto, que hace que algo tan simple como tener un Word en colores te ayude un montón. ¿Qué aspectos serían necesarios como para incentivar o mejorar en la institución? Yo creo que lo fundamental es vencer el miedo eh, que tiene quizás el mismo docente, ¿no? Y a veces cuando nosotros en superior trabajamos con alumnos que son grandes también tienen ciertas cosquillas. A lo mejor un poco es por no sé cómo llamarle, pero como si fuera un sobredimensionamiento de la herramienta en sí misma. Considerar que la herramienta es un fin y no una herramienta. Yo a veces les digo, si hablamos de taller de TIC, no estamos hablando de taller de una herramienta en particular, sino del uso de esta herramienta. Como no tendría sentido decir estoy haciendo un taller de cuaderno. No importa el cuaderno, importa el uso que se le da al cuaderno. Quizás en eso más o menos esté la necesidad de reorientar el trabajo, que la herramienta es eso, una herramienta. Tengo a cargo el área de literatura o de lengua, entonces quizás el uso que les doy yo lo reconozco como reducido. Admito también que porque tendría que preparar con más tiempo algunas cosas y hacer otro tipo de investigaciones yo también o de capacitación, ¿no? Pienso que la mayor parte de las actividades en el aula se centran en trabajar con el uso. Orientar a la gente en cuanto a cómo trabajar con videos, con películas, con los textos, cómo manejar la información, que eso sumó un contenido, me parece, ¿no? Digamos que no es lo más divertido lo que yo hago con la FENEDUC en el aula. Y por supuesto esta posibilidad de ampliar los horizontes y las miradas es un factor que te motiva para usar las TIC. Por allí también tenés situaciones que te desalientan, el hecho de la falta de disponibilidad. Bueno, no todos los grupos en superior tienen su netbook para trabajar, algo similar a lo que te pasa en el secundario, que uno se organiza para trabajar con y termina trabajando sin, porque la mayoría no tiene el equipo, pero de todas maneras, en la medida que se puede, se trata de trabajar con la net. Si los alumnos tienen una actitud positiva para usar las net en el aula, bueno, nosotros trabajando, si lo enfocamos al superior,
quizás no es demasiado positiva la idea, porque supongo que también es un tema social o cultural que se asocia, como se asociaba la PC a los juegos, se asocia también, o el celular a los juegos. eh, Pareciera que no tiene muy buena prensa en algunos sectores el uso de las TIC en el aula. Eh, pero por otro lado, todos somos conscientes de la amplitud y la variedad que provee, ¿no? De trabajar con un video, con las imágenes, el audio en el aula, siempre sabemos que está sumando recursos para trabajar todos los días. En cuanto a las actividades que se realizan en el aula, pienso que entre las más útiles es lo que mencionábamos al comienzo, el hecho de repartir un cuadernillo con las actividades anuales o cuatrimestrales, poder repartirle una carpeta que tenga películas para ver, videos para analizar, entrevistas a autores en audio, en imagen, 10 o 20 entrevistas realizadas en diferentes diarios del mundo acerca de una obra hecha a un autor. Eso realmente es lindísimo como para trabajar, ¿no? Y como actividad enriquecedora es justamente la puesta en común, que se puede realizar después de que cada uno de los alumnos ha hecho o su investigación personal o la lectura del material. Es, digamos que permite ampliar muchísimo la cantidad de bibliografías que das. Vos no le podías dar a la gente para que te saque para mañana 60 fotocopias, pero sí podés darle una carpeta y que cada uno lea lo que quiere y comente después en el aula. Es mucho mejor y evita que yo le dé lo que a mí me gusta, porque terminamos eligiendo conforme al gusto. Si le puedo dar poco, le doy lo que me gusta a mí. En cambio ahora uno puede hacer disponible lo que hay, lo que no tiene en existencia, ¿no? ¿Tá? En cuanto a los recursos que he podido utilizar o que me parece que son prácticos, bueno, por supuesto, siendo del área de lengua, de prácticas de lenguaje, de literatura, los sitios oficiales, Educar, el ABC, la página del ministerio, que tienen material como para descargar, hasta incluso algunas comunicaciones, disposiciones, soluciones que en el profesorado es importante que los alumnos los conozcan y que se vayan acostumbrando a encuadrar sus actividades dentro de la normativa. El material que hay en los sitios de encuentro, los videos, los reportajes, lo del CBC, el Centro Virtual Cervantes, que tiene material re lindo, hasta la Asociación Argentina de Letras, que tiene textos o entrevistas, reportajes, material que es interesante para trabajar. O, por ejemplo, ahora las alumnas de primer año del profesorado de lengua y literatura, porque el plan viejo se llama así, están subiendo al grupo que ellas mismas armaron imágenes que encuentran con la figura de Quijote y Sancho, como para ver cómo culturalmente ha trascendido los ámbitos de la literatura y se encuentra en relación con el arte. En cuanto a aplicaciones de software, yo la verdad que no uso demasiada variedad todavía. Quizás tendría que tener más experiencia en esto que comentaba recién. Utilizo textos digitalizados, los cuadernillos en Word, los trabajos que por supuesto los alumnos también entregan, y lo que sí a los alumnos les resulta por supuesto atractivo es el tema del video, ¿no? Buscar videos en YouTube o las películas en AVI. Eso significa reducir mucho el tiempo de... Antiguamente vos tendrías que mirar una película, la tenías que mirar con los alumnos porque los recursos no estaban como para que los alumnos en sus casas la vieran. Hoy cada uno se va con el pendrive, con la película para mirarlo como un trabajo domiciliario. Pienso que se cambian, en la medida que se cambia el recurso, las técnicas tienen que ampliarse necesariamente. Esto que decíamos recién, de disponer de más tiempo de análisis, de comentario, de reflexión en clase, porque la parte de mirar la película, por ejemplo, se hace en el domicilio. Eso enriquece el trabajo de todos en el aula. El papel
del docente, a partir de la integración de las TIC en las escuelas, por supuesto que cambia y para mejor. Cuando los nuevos diseños propusieron pensar en prácticas del lenguaje más que en lenguaje o en lengua, incorporaron el uso o sea, la actividad misma de utilizar el lenguaje como contenido. Y aquí esto ha sumado contenidos al trabajo nuestro, desde trabajar con las sugerencias de búsqueda, el tratamiento de la información que se encuentra, modificar y cuidar las consignas. ¿Qué sentido tiene dar una consigna que pretenda que los alumnos investiguen y que vengan a contar lo que investigaron, que es lo que ya todos hemos visto? Entonces el tipo de consignas tiene que orientarse hacia el tratamiento del texto que se investigó, de la información que se encontró, hacia otras formas de presentación y no solamente copy-pegar porque eso es lo que encontramos.